Dios te bendiga, amado de Dios. Bendecido domingo para ti, los tuyos, para tu casa, y que en este primer domingo de agosto haya en ti el anhelo, el deseo de estar en contacto con Dios, de reunirte con una familia de Dios, una iglesia, y que puedas asistir a un templo donde la palabra de Dios sea algo que llegue a tu corazón, a tu vida. Muchas veces he escuchado frases similares a la siguiente. Cuando uno pregunta, ¿has tomado tu cruz? Hay gente que me ha respondido de la siguiente manera. Yo trabajo como un burro muchas horas para llevar el pan a mi casa. Otra persona me dijo, sí, yo aguanto a mi cónyuge hace 20 años. El contexto religioso nos ha llevado a pensar que si tenemos una enfermedad, un cónyuge incrédulo, un hijo problemático, drogadicto o apartado, esa es nuestra cruz. Algunos religiosos han abonado en este sentido, errando garrafalmente. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir sobre esto? Es el tema de esta mañana. Busquen su Biblia Mateo 10:33. La palabra cruz se menciona en 33 ocasiones en el Nuevo Testamento. Es justo la misma cantidad de veces que el Señor mencionó la frase en el Nuevo Testamento, unos a otros. Y la principal asociación de la cruz es cuando Jesús, cuando él habló sobre este tema de la cruz, siempre estaba relacionado con el discipulado, el seguirlo, el costo de ser un discípulo suyo. Era cuando alguien expresaba o comentaba que quería seguirle. En la historia de la humanidad ha habido miles de personas que quisieron seguirlo, quedaron del deseo, quedó en el dicho. Otros tanto lograron seguirlo un tiempo, tomaron la decisión y lo siguieron un tiempo, pero al poco, al trecho, quedaron atrás y lo que fue sincero en su momento quedó solamente en una intención que no se concretó. Luego, por una u otra razón, hoy mismo hay mucha gente que ha dejado de seguirlo. Luego de la pandemia, cuántas de las restricciones propias de ese tiempo, cuántas personas dejaron de congregarse y cuántos hoy creen que un culto virtual, un servicio virtual, una predicación por YouTube puede reemplazar, suplir lo que es el compañerismo, la comunión, el adorar junto a otros, no en tu casa, salvo que haya impedimentos de salud, movilidad, edad o otra razón importante. Es más, hay gente que lo ha dejado de hacer porque está decepcionada con la iglesia con la cual iba antes. Si tu iglesia no es una iglesia que está centrada en la sana doctrina, en la palabra de Dios, busca, porque en realidad, aunque son iglesias más pequeñas, no hay gran cantidad de personas, las iglesias bíblicas existen y están en toda ciudad, en todo lugar, y serás bendecido y de bendición, porque este es el otro problema. La gente busca una iglesia donde se sienta bien en lugar de buscar lo que Dios quiere para su vida y lo que Él tiene para dar a esa iglesia. Ahora, si te pregunto, ¿eres un seguidor del Señor? Muchísimos de los que están viendo este video, de los que escucharon este mensaje, dirán, claro que sí, la mayoría afirmaría esto, pero veamos lo que dice el Señor en su palabra para chequear, revisar y ver si Él está de acuerdo con tu manera de pensar. Porque lo importante del cristianismo es que debemos mudar, cambiar nuestra forma de pensar para ajustarla a la forma que Dios revela en su palabra. Tener la mente y el propósito de Dios en nuestras vidas y corazones. Mateo 10, del 32 al 38, yo voy a usar la Biblia de las Américas, que dice así: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre en los cielos. Un día importante que está próximo a llegar. Luego dice el verso 34, no piensen que he venido a traer paz a la tierra, paz en el sentido humano, de tener, de unidad, dice el texto, sino una espada. La espada corta, separa, se mete en lo profundo. Vine a poner, dice el verso 35, a un hombre contra su padre, una hija contra su madre, una nuera contra
su suegra. Está hablando de división espiritual. Los que tienen a Dios y no tienen a Dios. Los que en verdad aman a Dios y los que son un tropiezo, una dificultad para seguir a Dios. El verso 36 dice, los enemigos de un hombre temeroso, de un hombre de Dios, serán los de su propia casa. El que ama, y aquí lo aclara el Señor, verso 37, Mateo 10, 37. El que ama a padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. Te lo repito. El que ama a padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. Y el Señor va más allá todavía. Dice, y esto te va a interesar a ti, mujer, el que ama a hijo o hija más que a mí, mamá, esposa, no es digno de mí. El que no toma su cruz, y esto está aquí, vamos al tema, el meollo de la reflexión de esta mañana. Tomar la cruz está relacionado con qué amor, qué lugar ocupa Dios en tu vida, cuán importante es su voluntad, su persona, sus propósitos en tu vida, no los problemas que tienes, no las dificultades que estás atravesando, no a aquello que se convierte en una carga del punto de vista humano, porque eso fue muy claro en Juan 16, 32, que en el mundo tendríamos dificultades, pero que teníamos que confiar. ¿Confiar para qué? Para seguir y persistir, permanecer e ir de acuerdo a los propósitos de Dios. El Señor está hablando aquí del costo del discipulado. Vamos a seguir leyendo hasta el verso 38. Dice, repito el verso 37 porque es importante, porque tomar la cruz tiene que ver con amar a Dios por encima de las personas más cercanas, más allegadas a ti, los de tu propia casa, los que están a tu lado. Dice el texto, el que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Amar a Dios por encima de los demás, amar sus propósitos, su llamado, tener en cuenta lo que Dios quiere para tu vida, es el tema de esta mañana. Jesús está hablando de un tema realmente importante, vital, que va a hacer la gran diferencia entre los creyentes oidores y los creyentes que, además de oír, son hacedores. La vara o medida, evidentemente, es muy alta. Hace una tremenda declaración donde señala que las personas más cercanas a alguien, su papá, su mamá, sus hijos, su cónyuge, si amamos más a ellos que a Dios, no somos dignos del Señor. Luego viene esa frase que ha motivado este mensaje, verso 38, importante, vuelvo a leerlo. El que no toma su cruz, ¿qué está hablando de esto? ¿Qué es su cruz? Lo que Dios quiere para tu vida. No se trata de las dificultades que estás teniendo. Amar a Dios por encima de los demás, aún los más cercanos, no solo está vinculado a los valores, principios y enseñanzas que el Señor nos da y nos revela en el corazón a través de su palabra o a través de los mensajeros que Dios levanta en cada iglesia, sino también a los momentos críticos donde nuestro amor, aprecio por alguien va a estar en conflicto con alguna decisión en lo personal, en lo familiar, en lo laboral o en el nivel de la amistad. Es claro que la voluntad de Dios no es algo opcional para el creyente que le dice a Jesús, sé el Señor y Salvador de mi vida, porque el Señor también tiene que salvarte de ti mismo, de tu propio egoísmo, mezquindad o la manera que tiene el ser humano cuando está alejado, separado de Dios, y Cristo no es el centro de su corazón, que es tratar de acomodar a Dios a sus propios proyectos, sus propios sueños. Yo sé que hay predicadores que dicen que el Señor vino a cumplir tu sueño, te están mintiendo, aléjate de estos mentirosos. Jesús está hablando con los 12, pero también este mensaje es para todos aquellos que se consideran sus seguidores, sus discípulos, aquellos que aman a Dios y tienen el deseo de seguirlo. Jesús está hablando aquí para aquellos que además de creer en Dios desean seguir sus pisadas, como dice 2 de Juan, verso 6. En Mateo 16, 24, un texto muy conocido porque es allí antes el Señor le dijo a Pedro que Él edificaría su iglesia sobre la roca. Esto es importante aquí porque Pedro no es la roca. Mira lo que dice el verso 23, cuando comienza a reprender Pedro al Señor, dice el verso 23,
Volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, piedra de escándalo. Pedro es esto, la inestabilidad, la falta de firmeza que tiene Pedro en este momento muestra que evidentemente él no puede ser la roca, él no es la roca. Petros, en griego, el nombre de Pedro significa piedra, y Jesús está diciendo que la iglesia significa sobre la roca, Petra, que significa un peñasco, roca grande. Si hay alguna duda, porque hay personas que dicen, no, pero es Pedro, la Biblia es clarísima, la Biblia nos ayuda con otros pasajes, porque Pablo nos va a decir en forma terminante, tajante, dogmáticamente, en 1 Corintios 10:4, que la roca es Cristo, no es Pedro. Pedro es uno más, importante entre los 12, pero uno más, porque la cabeza, la roca de la iglesia no es un hombre, sino Cristo hombre, Jesucristo, el Señor de la iglesia, el príncipe de los pastores. Volviendo al tema de seguir al Señor, vamos a leer Mateo 16:24, donde el Señor le dice: entonces les dijo a sus discípulos, es decir, que a ti y a mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor le había preguntado quién decía que eran las personas él. Mateo 16:13. De aquí comienza todo este pasaje y gira en torno a la persona de Jesús, no a la persona de Pedro. Pero los evangelios, amado, amada, están impregnados, empapados de las enseñanzas preciosas del Señor Jesús, como Él actuó, el ejemplo que nos dejó, las pisadas que dejó, la enseñanza que dejó, que no es solamente para saberla, sino para que se encarne en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir y en las decisiones que tomamos, tener en cuenta qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, tomar la cruz tiene que ver qué valor ocupa el Señor Jesús en tu vida, no en una enfermedad, no en un pariente o familiar, no en tu suegra o en tu yerno o cuñado. Él actuó y en determinadas circunstancias nos dio el ejemplo de cómo actuar y lo hizo precisamente para que tomemos su ejemplo y lo sigamos. Por eso Él se le llama el varón perfecto al cual debemos mirar, aspirar y tratar de ser como Él, porque Dios se encarnó como hombre para que tú seas un hombre, una mujer, un joven de Dios. Es cierto que el Señor cuando sanó, por ejemplo, jamás puso las manos sobre alguien para que se cayera, no ungió con aceite a nadie, si los discípulos. Él lo hizo de distinta manera. Jesús no solamente fue probado en el desierto. Un momento crítico cuando él, Mateo ve buscando 27, está allí en la cruz y la gente comienza a gritarle, a decirle: bájate de esa cruz. Mateo 27:40. Comenzaron a decir los que estaban allí mientras le injuriaban, se burlaban, dijeron algo que era un desafío, una tentación, tremenda tentación para el Señor. Dice Mateo 27:40. Tú que destruyes el templo en 3 días, el Señor ciertamente había dicho esto, pero se refería a su cuerpo, no al templo, el cual es hoy totalmente innecesario, no necesita un templo físico en Sión. Dice el texto, y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Esta es la tentación que muchas veces el ser humano le pone a Dios, pero Dios no hace caso omiso de este tipo de cosas, porque decir esto es como decir: Señor, actúa como yo quiero que actúes, entonces te seguiré. Y esto es torpeza, es falta de conocimiento, y muchos tienen esta línea de pensamiento, conducta: si Dios hace tal cosa, lo voy a seguir. No, Dios ya hizo lo necesario para que te vuelvas a Dios. Hoy tienes que responderle. ¿Le sigues? Bien. ¿No le quieres seguir? No hay problema. Darás cuenta a Dios por eso. Dios no es un Dios que vaya a insistir con tu vida. Dios se cruza, te llama y quiere que cambies tu manera de pensar. Es allí donde en la cruz el Señor es probado. Mira lo que dice el versículo 42 de Mateo 27. Dice el texto: a otro salvó. Comienzan a gritar. A sí mismo no puede salvarse. El Rey de Israel, que baje ahora a la cruz y creeremos en Él.
Interesante cómo ellos le comienzan a reprochar. Lucas 23:35 dice que también los ladrones que estaban allí en la cruz comienzan a decirle y a reprocharle: bájate de aquí y sálvate a ti y sálvanos a nosotros también. Los ladrones, los soldados se burlaban de él, dice Lucas 23:36. Junto con ellos, los ladrones que corrían la misma suerte, también. Interesante lo que dice Mateo, para mantenerme allí, 27:44, dice el texto así: y los ladrones que habían sido crucificados con él lanzaban al mismo tiempo insultos contra él. Luego uno de ellos va a comprender mejor su situación y va a pedir misericordia a Dios. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el reino de Dios estaba ante él. Por eso el Señor le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay purgatorio. El ladrón no hizo nada bueno para merecer estar en el cielo, pero hizo el más importante paso que mucha gente aún no ha dado. Comprendió que era pecador, comprendió que merecía morir en la cruz, comprendió que estaba alejado de Dios y pidió misericordia de Dios. ¿Lo has hecho? Este es el paso que nos permite que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Y es por el Espíritu Santo que el ladrón comprendió esta situación y cambió el destino al cual él iba seguro: la muerte, la perdición. De alguna manera, tomar la cruz, seguirle, significa llegar a pensar y actuar como Jesús mismo lo haría si estuviese en tus zapatos. Seguir el ejemplo de él. No hacerlo de acuerdo a nuestra forma de pensar, nuestra propia mente humana, como la naturaleza o el género humano suele hacerlo, sino buscar aquello que es más conveniente para Dios, para los propósitos de Dios, y no para tus propósitos, tu familia o tus amigos, sino buscar lo que Dios planeó para tu vida y seguir en esa dirección. Por eso dice Pablo en Efesios 2:10 que Dios ha preparado obras preciosas de antemano, no para que sepas cuáles son, sino para que yo ande, camine, transite en la dirección que Dios quiere. Si te estás preguntando cómo hago para tomar la cruz, para que lo que Él quiere, lo que Él planeó, lo que Él me revela en su palabra, lo que Dios me comunica a través de alguna persona cuando la palabra de Dios es expuesta, entonces volvamos a Mateo 10:37, porque allí está la clave. Cuando amamos a Dios sobre los demás, incluyéndome a mí mismo, mis propios deseos, por eso dice: niéguese a sí mismo. Entonces, conocer, hacer y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es tomar la cruz y seguirle. Dios, dice 2 Corintios 5:14, nos da el Espíritu Santo que nos impulsa, nos lleva en esa dirección. Tomar la cruz es buscar, amado, conocer los propósitos de Dios para tu vida y no centrarte en tus propios proyectos, sino condicionarlos a lo que Dios quiere y ha preparado para ti. Si no has hecho esto, hoy es el día, hoy es el momento. Que el Señor te lleve en esa dirección y puedas realmente tomar tu cruz y seguir al Señor. Es lo que Dios quiere para ti.